pero que no las he obedecido como se debería de obedecer. Y aunque parezcan insignificantes, son instrucciones que se dan en este lugar, son instrucciones que vienen de autoridades, instrucciones que vienen de Dios. Y aunque a uno parezca que son insignificantes, si uno no las sigue, entonces uno mismo está deteniendo, se está quedando estancado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Hace poco se nos dio una instrucción, no sé cómo lo tomaron los que estaban presentes, pero se nos dio una instrucción de por qué todos nos sentábamos separados. Para mí fue una instrucción, yo lo tomé como una instrucción. Aunque no fue una que diga directamente, tienen que estar más de enfrente, pero hay que discernir. Tenemos que aprender a discernir un poco más las instrucciones. Para mí fue una instrucción que se nos dio, porque a veces estamos muy separados, a veces estamos hasta atrás. La palabra dice que cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Y un cuerpo cómo está? Está unido, ¿verdad? No está una mano por allá o un pie por allá. Entonces, porque a veces no estamos unidos. ¿Qué es lo que nos detiene de estar unidos? Somos una familia. Entonces esa fue una instrucción, que yo vi como una instrucción. Pero cada uno de nosotros pues tenemos el libre albedrío, ¿no? De discernir como nos parezca. Pero esto es un ejemplo nada más. No se tienen que mover de donde están. Es un ejemplo de cómo a veces no ponemos atención a las instrucciones. Y también cómo a veces no creemos en unas cosas, pero a veces no creemos en otras cosas. Y eso se lo digo porque ha pasado en mi vida. Como el claro ejemplo, y se los voy a dar de nuevo, el claro ejemplo de mis hijos. Yo a ellos pasé 10 meses sin poderlos ver. Es mucho tiempo, imagínense un día sin verlo. Mi esposa cuando fuimos al concierto ya quería salir corriendo a medio concierto porque ya quería ver a la niña. Pasar 10 meses sin verlos es difícil, ¿verdad? Y yo vivía bajo amenazas de que me los iban a quitar, que no los iba a poder ver, en cortes y todo. Pero se me dio una palabra donde me dijo, tú tienes que visualizar a tus hijos como que ya están aquí, porque yo dije, mis hijos van a estar aquí. Y pues yo creí esa palabra y empecé a visualizarlos. Yo miraba sentados a mis hijos cuando subía a dar las cápsulas. Incluso le decía a Flor, ¿sabes qué? ¿Sabes quién estaba en el servicio? Me decía, ¿quién? Mis hijos. ¿A dónde? Ahí estaban en el servicio. Pues sí, se cumplió la palabra. Y no nada más se cumplió la palabra, yo le había pedido a Dios, se lo pedía de corazón. Quería verlos antes de mi cumpleaños, que era en junio. En agosto se cumplía un año de que no los había visto. Y los niños vinieron a servicio una semana antes de mi cumpleaños. Entonces Dios cumple las promesas, pero cuando le creemos con sinceridad. Pero hay cosas que no creemos. Ahora en mí hay otras promesas que se van a cumplir, yo sé que se van a cumplir. Pero en este momento yo me analizo qué es lo que está deteniendo para que estas promesas no se empiecen a manifestar. Entonces yo llegué a la conclusión de que todavía estoy estancado, todavía nos quedamos estancados en un solo lugar. Por eso es que me he interesado en ver lo que es el crecimiento espiritual. Porque muchas veces nomás pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero pedimos mal o no pedimos lo necesario, lo que en realidad necesitamos. Porque lo que necesitamos es fortaleza, es sabiduría divina para poder seguir creciendo espiritualmente, para poder llevar la obra que Dios quiere que llevemos. Y Él se va a encargar de las promesas. Pero a veces nos podemos pedirle que quiera un carro, que quiera una casa, pero no nos vemos donde estamos espiritualmente o bajo la palabra. Entonces por eso a mí me llama mucho la atención este tema. Y he visto también que una de las maneras en que podemos crecer espiritualmente es por medio del servir a Dios. Porque les voy a dar otro ejemplo. Al principio, cuando yo llegué a este lugar, yo no tenía absolutamente ni idea de lo que es este caminar de Dios. Absolutamente nada sabía yo. Yo creía que venir a sentarme cada domingo, yo ya iba a tener todo lo que yo quería.
y ya Dios, ok, ya te sentaste, escuchaste la palabra, que ya te voy a dar todas las bendiciones que quieras. No es así. Entonces es un crecimiento, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita, pero es como yo llegué a este lugar. Pero venía, y creo que era el último que venía y el primero que me iba, y me sentaba hasta atrás, ¿verdad? Muchos nos quedamos ahí. Todos hemos sido llamados para servir, para llevar a cabo la obra de Dios. Absolutamente nadie está exento de eso. Para eso hemos sido creados, para llevar a cabo su obra. Ahora, el servir, ¿por qué les digo que el servir ayuda al crecimiento espiritual? Porque cuando les digo que venía y me iba, no había ningún compromiso. Cuando hay un compromiso es cuando uno se siente impulsado a seguir avanzando, a estar más presente, a venir más a los servicios, a escuchar más la palabra. Cuando no hay un compromiso, pues no hay compromiso de nada. Uno viene, se va, pero también no hay crecimiento. Entonces, una de las maneras para crecer espiritualmente es por medio del servicio a Dios. Y voy a repasar un poco acerca de lo que hablamos la vez anterior en la cápsula, y luego vamos a entrar en el tema del servir a Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos por qué el crecimiento espiritual es muy importante en nuestro caminar. Al buscar esto comenzamos a salir de nuestra comodidad en la que caemos a veces, o como le llamamos nuestro confort. Dios nos da la herramienta más especial, la más eficiente y la herramienta más efectiva para poder llegar a obtener o experimentar este crecimiento, la cual es su palabra. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. El crecimiento espiritual va a llegar cuando dejamos de obedecer a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, y cuando dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Aquí podemos ver una lista de solo algunos de los hechos que son causa de la naturaleza pecaminosa.
Ya todos hemos escuchado, sabemos que la naturaleza pecaminosa proviene del mundo y el mundo está reinado ¿por quién? Por Satanás. Entonces, a nosotros obedecer la naturaleza pecaminosa, nos convertimos en enemigos de Dios. Son las actividades que debemos de confesar, las que se mencionan aquí, de las cuales nos debemos de arrepentir y por medio de la ayuda de Dios poderlas vencer. Y cuando comenzamos a experimentar más y más el crecimiento espiritual, los hechos que vemos en este versículo provenientes de la carne serán cada vez menos y menos evidentes en nuestras vidas. El 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Aquí vemos lo contrario. Aquí estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Los hechos que se producen en nuestras vidas cuando estamos dejando que el Espíritu trabaje en nosotros. Esto es por lo que nuestras vidas deben de ser identificadas. Y ahora que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, el crecimiento espiritual se debe de identificar por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ir a Juan 14, versículo 16. Hay una promesa para nosotros de recibir el Espíritu Santo en nosotros. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. Versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice la vida antigua ha pasado. Cuando vimos en Gálatas, capítulo 5, los hechos que mencionaba que produce la naturaleza pecaminosa, esa debe de ser la vida pasada para nosotros. Cuando dice la palabra, una nueva vida ha comenzado, y cuando miramos los hechos que produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa debe de ser nuestra nueva vida, la que ha comenzado. Entonces también puede ser que el crecimiento no se da en nosotros porque todavía hay algo de eso en nosotros. Y a veces no lo queremos aceptar, o a veces no nos ponemos a analizarnos nosotros mismos qué es lo que está pasando. Porque como les decía en una ocasión, yo me pongo a pensar, si yo no estoy fuerte en el Espíritu, si yo no dejo que el Espíritu obre en mi vida, al momento de yo ir y evangelizar a alguien, si es un grupo que está tomando o haciendo algo, en vez de que yo los convenza de que ellos vengan a los pies de Cristo, a lo mejor ellos me van a convencer a mí de que yo vuelva a tomar. Porque hay algo todavía de mí, de la naturaleza pecaminosa que todavía está ahí. Pero por eso es muy importante que nosotros siempre pidamos esa fortaleza que nada más Dios puede darnos. Para desechar esto, claro, no digo que vamos a ser perfectos y vamos a ser santos de la noche a la mañana. Siempre va a estar esa lucha entre nosotros, porque nosotros pues vivimos en carne y la carne tiene lo de la naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda de Dios, el Espíritu puede vencer todo eso, puede hacer que eso no venza al fruto que el Espíritu quiere que tengamos. Por eso es muy importante que siempre le pedamos a Dios fortaleza para poder desechar todo eso si todavía hay debilidades de nuestro pasado, porque es por donde el enemigo va a entrar.
por las debilidades. ¿Me das segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, el versículo 24 en adelante, por favor. Gálatas 5, versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. A buscar el crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios también crecerá. Así como crecemos espiritualmente, la relación con Dios va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque Él desea que crezcamos espiritualmente. Por medio del crecimiento aumentará más nuestra fe y nuestro conocimiento de Él. Dios desea nuestro crecimiento espiritual y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder experimentarlo. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a Cristo. Entonces yo les decía, una de las formas en que podemos crecer más espiritualmente es por medio del servir a Dios, del servicio. Me da segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, por favor. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y en el versículo 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia.
y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol, maestro de esta buena noticia. Entonces dice la palabra que Dios tiene un plan desde antes que naciéramos para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, por favor. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y el versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahí lo vuelve a decir, cosas que Él ya había preparado tiempo atrás, para que las llevemos a cabo. Vamos a ir también a Josué, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. El servir a Dios, el servir es algo que nos puede ayudar a crecer, definitivamente. Pero el servir con un corazón sincero, el servir con un corazón ansioso de servir en realidad a Dios. Porque recordemos, cuando servimos, no estamos sirviendo al hombre, sino estamos sirviendo a Dios. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates. Rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado, Abraham, de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara con tus propios ojos. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor,
para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los ebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, parte del crecimiento espiritual veíamos que es el servir a Dios. Esto requiere la práctica de ciertas disciplinas en nuestras vidas, de ciertos hábitos que debemos de practicar con el único objetivo de complacer a Dios. Estas disciplinas son elementos claves para que por medio del servicio a Dios nosotros podamos descansar en Cristo. Estos elementos son de naturaleza progresiva, o sea que es un avance continuo. El primero de ellos es la humildad. La humildad quiere decir que si reconocemos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, esto nos llevará a buscarle, y a medida que Él se revela a sí mismo y lo que está haciendo en nosotros, podemos llegar a amarle. Es algo progresivo. Al obedecer y trabajar de acuerdo con su palabra, esto nos llevará a servirle. Vemos cómo debemos de primero comenzar con la humildad, a buscarle, amarle, luego llegamos a servirle. Al servir a Dios y a otros con amor, esto crea oportunidades para poder exaltarle. Al darle a Él toda la gloria y para que nuestra fidelidad crezca, debemos de entender cuáles son nuestras responsabilidades ante Él. Entonces, el servir a Dios con humildad es la primera. La característica clave y el hábito que a Dios le agrada es la humildad. A veces nos preguntamos, ¿por qué la humildad? La palabra de Dios nos da la respuesta para aquellos que nos preguntamos, ¿pero por qué la humildad? Y esta la vamos a ver en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y lo volvemos a ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, por favor. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos
y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y lo volvemos a ver en Proverbios 29, versículo 23. Entonces vemos cómo Dios le da énfasis a la humildad. Proverbios 29, versículo 23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Vemos como decía, Dios le da énfasis a la humildad. ¿Pero qué es el orgullo? El orgullo es un exceso de valoración, es un exceso de valoración propia por el que uno se cree superior a alguien más o a los demás. También es un exceso de estimación propia. Es cuando pensamos que podemos hacer algo por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Por otra parte, la humildad es cuando creemos que sin Él nada es posible, que sin su ayuda nada puede llevarse a cabo. Lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Si me lo das en Nueva Traducción Viviente, por favor. Capítulo 15, versículo 5. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En resumen, la sincera creencia de que nosotros no podemos construir algo, no podemos comenzar algo, no podemos hacer que algo se mantenga a flote o no podemos ser prosperados sin la ayuda y sin la guía de Dios, eso es la humildad. Ahora, el servir a Dios buscándole a Él primero. Vimos cómo la humildad lleva a lo que es a buscarle a Dios. El servicio al Señor nos llevará a tener descanso en Él. Pero el descanso, depende de la profundidad de nuestro entendimiento de quién es la vid y quiénes son las ramas. O sea, en otras palabras, mientras más comprendamos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, entonces más podremos encontrar ese descanso. También depende de la profundidad de nuestro entendimiento, de su amor, de su poder, de su gracia, de su fidelidad, misericordia, compasión, paciencia, paz y gozo. ¿Me das Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor? De la misma manera, también depende del grado de entendimiento de quiénes somos en Cristo como nueva criatura. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Mientras mayor sea la profundidad de nuestro entendimiento en estas cosas, entonces mayor será la profundidad de nuestro descansar en Él, que solo podremos lograr al buscarle a Dios. Y al buscarle con humildad, tratando que el objetivo sea agradarle en todo a Él, este debe de ser nuestro punto de partida para poder llegar al descanso en Cristo.
Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dice la palabra que es imposible agradar a Dios sin fe, porque es muy necesario que todo aquel que se le acerca crea que Dios existe y que Él es el galardonador de todo aquel que le busca. Dice que sin fe no podemos agradar a Dios, pero ¿cómo podemos llegar a hacer que nuestra fe crezca? Por medio de nuestra búsqueda del crecimiento espiritual. Y esta noche estuvimos viendo cómo el servir a Dios puede ayudarnos a obtener ese crecimiento espiritual que estamos buscando, para que de la misma manera nuestra fe crezca más y más. Porque nuestro objetivo debe de ser, con humildad, claro, tratar de agradar a Dios en todo. Ese debe de ser nuestro objetivo, porque yo pienso que todos los que estamos aquí no venimos nada más por venir, todos tenemos otras cosas que hacer, pero aquí tenemos que venir a hacer un trabajo muy específico, cada uno de nosotros. Debemos de venir con esa disposición a seguir creciendo espiritualmente con el objetivo de agradar a Dios, y nada más lo vamos a agradar a Él por medio de la fe para poder llevar a cabo también su obra. Entonces cada uno de nosotros debemos de tener un objetivo específico por el cual estamos aquí. Pienso que si estamos aquí, pero en realidad no estamos aquí, o sea, si estamos pensando en otras cosas, o revisando nuestro teléfono a cada rato, no escuchando la palabra, no obedeciendo instrucciones, yo pienso que nomás estamos perdiendo el tiempo. Como les decía al principio, nuestro objetivo debe de ser pedir fortaleza a Dios para seguir creciendo espiritualmente. Hay un trabajo que hacer, que cada uno de nosotros hemos sido llamados a llevarlo a cabo, ya lo vimos en la palabra. Entonces, por eso les decía, porque a veces no llegan las bendiciones. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿En dónde estamos fallando? Debemos de autoanalizarnos. Y está bien que tengamos errores. Dios nos va a juzgar por eso, pero si lo sabemos reconocer y si entendemos que sin la ayuda de Él no lo vamos a poder corregir, pero tenemos que pedirle la ayuda a Él, declararlo, pedir la ayuda de su Espíritu para que Él nos corrija, Él nos vaya formando, dejarnos que Él nos forme. Amén. Espero hayan aprendido en esta noche. Esa era la palabra que yo traía, un pequeño pensamiento que les quería compartir. Y de esa manera vamos a pasar al acto más hermoso, para honrar a nuestro Padre por la palabra que en este día se trajo. Le voy a pedir a los diáconos que repartan los sobres, por favor.
extender sus manos, acá vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por que nos permitiste recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que esa palabra va a ser el trabajo que viene a hacer nuestras vidas, Padre. También te agradecemos por nuestros hermanos que han obedecido a tu palabra, en donde dice en Malaquías 3:10, Señor, que trae estos diezmos de las ofrendas a tu alfolí, Señor, y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Aquel que trajo semillas, Señor, declaro que tendrá cosecha, Señor. Aquel que trajo ofrenda para poner una sonrisa en tu rostro, Señor, y aquel que trajo los diezmos para que no falte la comida en tu casa, Señor. Sabemos que ellos han obedecido, Señor, y en esta noche declaro que tú cumplirás las promesas para sus vidas, Padre. La comida no faltará en sus casas, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y de esa manera le damos el tiempo a los salmistas. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a decirle que Él es nuestro Rey, nuestro todo. Vamos a decirle: el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Así le damos el tiempo que corresponde.
¿No hay anuncios en esta noche? ¿No hay anuncios? En esta ocasión vamos a hacer despedidos en oración y vamos a despedir el servicio después adorando a nuestro Padre. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien. ¿Pueden inclinar sus rostros, por favor? Padre, Señor, te damos gracias porque nos permites un día más de vida, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu casa, escuchándote hablar de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos enormemente por la palabra que en este día trajiste a nuestras vidas, Padre. Declaro que salimos de este lugar no siendo los mismos, Señor. Declaro que el día de mañana veremos maravillas de acuerdo a tu palabra, Padre. Te agradecemos también por las personas que nos estuvieron viendo por internet, para que su palabra haga el trabajo que va dispuesto a hacer en sus vidas, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu, Padre, que su corazón esté dispuesto a recibir esa palabra, para que su palabra los moldee de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te agradecemos también por las personas que van a ver los servicios ya grabados, para que también en ellos, Señor, haga un efecto la palabra, Señor. En esta tarde, en esta noche, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Sabemos que vas con nosotros a cada uno de nuestros destinos, Padre. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres invencible, todopoderoso, grande, eres invencible. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de reyes, inmenso, incomparable. Eres invencible, todopoderoso, grande, eres invencible. Venciste las tinieblas, Cristo, eres invencible. Todopoderoso, grande, eres invencible. Exaltado estás. Invencible, admirable, Dios, solo tú eres invencible, admirable, Dios, solo tú eres invencible, admirable, Dios, solo tú eres invencible, admirable, Dios, solo tú. Eres invencible, todopoderoso, grande, eres invencible. Venciste las tinieblas, Cristo, eres invencible. Todopoderoso, grande, eres invencible. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Yo les uní, hermanos, así le damos el tiempo que corresponde.